adorar a Dios y escuchar su palabra. Vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros. Recordando un poquito, la semana antepasada comenzamos la serie La manifestación de Dios al hombre, y vimos la vez pasada, ¿verdad?, la manifestación de Dios en su palabra. Dios se manifiesta al hombre a través de su palabra. Vimos, ¿verdad?, que Dios desde el principio de la creación se ha hecho manifiesto al hombre a través de todas las cosas creadas, nos dice la Biblia en Romanos, ¿verdad? A través de ver la creación, el hombre puede saber en su corazón que existe un Dios creador. Es algo absurdo, algo verdaderamente grotesco el pensar que de una explosión, ¿verdad?, puede salir todo lo que vemos. Sin embargo, la creación nos habla solamente del poder y de la sabiduría de Dios, pero no nos habla de su carácter. Para eso necesitamos la palabra de Dios. Y quiero recordarle los 4 puntos que vimos así rápidamente. Necesitamos la sabiduría de su palabra, número 1, para rendirle una adoración y una obediencia aceptable. No es como tú quieras o como tú te imagines, es como Dios lo ordena en su palabra. La gente dice, no, es que yo alabo a Dios así, ¿verdad? Pues ese es tu diosecito de bolsillo, el que tú inventaste, pero no es el Dios que salva, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un carácter santo, ¿verdad? Necesitamos conocer la palabra. Número 2, para poder tener normas verdaderas de moral y justicia. Le decía a los varones que lo que hace la palabra en nosotros hace 2 cosas importantes. Número 1, nos señala el error en el que vivimos, porque estamos llenos de la vida vieja, ¿verdad? Y estamos llenos de muchas cosas que tenemos que corregir. Y número 2, nos enseña el camino de la verdad. La Biblia nos quita lo bruto, lo animal, lo salvaje, ¿verdad? Y nos hace hombres sabios. Dice que hace sabio al sencillo. Número 3, necesitamos la sabiduría de la palabra para conocer nuestro origen y destino eterno. O sea, ¿quién nos creó? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos cuando morimos, verdad? Y nuestra relación con Dios. ¿Cómo tenemos que conocer a Dios para adorarlo? Y número 4, vimos también que para conocer también necesitamos la sabiduría de la palabra para conocer el único camino de salvación a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia, la revelación de Dios para el hombre. A través de ella lo conocemos, pero también sabemos y entendemos la forma en la que Dios obra para salvarnos. Todo el plan de salvación es algo verdaderamente maravilloso, ¿verdad? El conocer la obra que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, esta mañana la palabra que quiero compartir con ustedes le puse por título: Dios se manifiesta al hombre para llenarlo de su vida, de la vida de Dios. Y le voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 5 y luego los vamos a ir comentando. Juan capítulo 1, del 1 al 5. Lo leo y luego oramos para pedir sabiduría. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estoy en Juan capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Padre, gracias
por tu palabra en esta mañana, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo tome el control de mis pensamientos, de mis palabras, y que a través de ellas, Señor, tú nos manifiestes tu palabra. Que nos manifiestes esa vida que tú tienes para nosotros, Señor, para poder entenderla y conocerla y experimentarla a través de Jesucristo. Creo que uno de los libros más espirituales y profundos de la Biblia. Fue el último de los 4 evangelios en escribirse. De hecho, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en morir. Murió de viejito, ¿verdad? A los 101 años, perdón, en el año 101 después de Cristo. Se piensa que Salomé, la hermana la mamá de Juan, era prima hermana de María, la mamá de Jesús. Por lo tanto, Jesús y Juan eran primos hermanos. De los 12 apóstoles que Jesús tuvo, había 3, ¿verdad?, que eran los más cercanos a Jesús. De esos 3, Pedro, Jacobo y Juan eran los más amiguis de Jesús, ¿verdad?, los más cercanos a él. Pero de esos 3, había uno que le llama el discípulo amado, y era Juan. Entonces Juan escribe, ¿verdad?, el Evangelio, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis, que está verdaderamente impresionante, ¿verdad? Se piensa que Juan, según la tradición, fue fiel en cuidar a María, la madre humana de Jesús. Después que Jesús partió al cielo, ¿verdad?, Juan se hizo responsable de ella y él cuidó hasta su vejez de María. Ahora, los 4 evangelios tienen diferentes enfoques. El evangelio de Mateo demuestra que Jesús era del linaje de Abraham y era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Ese es el enfoque de Mateo. Marcos tiene el enfoque de que Jesús es el rey que se hizo siervo y vino a nosotros. Lucas nos demuestra que vino Jesús de Adán y nos lo muestra como el hombre perfecto. Ahora, el Evangelio de Juan es algo verdaderamente maravilloso porque se enfoca en algo importante: demostrar que Jesús es Dios, Dios hecho hombre. Y si nosotros nos vamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan, es al final casi, Juan 20, 30 y 31, nosotros podemos leer ahí, ¿verdad?, el propósito de este evangelio o este libro. Dice Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales, dice, no están escritas en este libro. Pero estas, las que sí están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿verdad? Ahora, es interesante ver que en la Biblia hay 3 libros, dos escritos por Juan y uno escrito por Moisés, en donde nos hablan de 3 principios. Y el primero que nosotros podemos ver es el Evangelio, la primera carta de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, primera carta de Juan. Ya ve que hay 3 cartas aparte del Evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, empieza con esta palabra. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí Juan está hablando del principio del ministerio terrenal de Jesús. O sea, él es un testigo de primera mano que nos está diciendo, yo lo vi, yo lo vi, yo lo conocí. Y de eso les escribo, ¿verdad? De eso les explico. Bueno, el segundo principio que la Biblia menciona, lo encontramos en el pasaje conocido de Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, es interesante ver que este segundo principio de que nos habla la Biblia, habla del principio del tiempo y la materia. No habla de otra cosa, habla de cuando Dios empezó la creación del universo. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí nos va dando los detalles de toda la creación. Ahora, el tercer principio del que nos habla uno de los libros de la Biblia es lo que acabamos de leer ahorita en Juan 1:1, ¿verdad? Que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este principio del que nos habla Juan en el Evangelio es el más profundo de los tres. ¿Por qué? Porque habla del principio de la eternidad. Antes, esto es algo que nos rebasa, ¿verdad? Antes que existiera cualquier cosa que nosotros conocemos, porque no podemos decir que en la eternidad pasada, antes de crear la creación que nosotros conocemos, Dios no había hecho nada. ¿Quién sabe qué cosas Dios ha hecho, verdad? Es interesante que Juan toca la eternidad pasada, por eso decimos que es uno de los más espirituales y más profundos, porque Juan nos habla aquí en este principio de la eternidad pasada, pero también en su libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 y capítulo 22, nos habla de la eternidad futura. Si usted lo lee, se va a dar cuenta que ahí ya es eternidad, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios con el hombre, donde Dios va a vivir con el hombre, va a morar con el hombre. Cielos nuevos, tierra nueva, ¿verdad? Entonces Juan habla de la eternidad pasada a la eternidad futura. Por eso es algo verdaderamente poderoso. Ahora, cuando Juan escribe el Evangelio, ya todos los apóstoles habían muerto, el Evangelio se había extendido por todo el imperio romano, y Juan quiere tocar con el Evangelio a dos clases de personas. Una de ellas serían los gentiles, principalmente de origen griego. ¿Por qué? Porque ellos serían los que catapultarían el Evangelio a través de todo el planeta. Segundo lugar, el segundo tipo de personas a las que Juan quiere tocar con el Evangelio que él escribió y hablarles a ellos es a las personas de origen judío. Ahora, por el lado de los gentiles de origen griego, es interesante que Juan usa la palabra en el principio era el verbo. Esa palabra verbo, que la traducen en la Reina Valera, en el original es la palabra logos. ¿Por qué le puso esa expresión Juan a la Biblia en el Evangelio que él lleva su nombre? Bueno, porque los filósofos griegos, que eran muy intensos, principalmente un grupo muy fuerte de filósofos llamados los estoicos, que fueron formados o iniciados por un filósofo llamado Zenón, con Z, ellos creían que el universo había sido formado en la eternidad pasada por una fuerza impersonal. Estaban medios lorenzos, ¿verdad? Pero ellos pensaban así, decían, bueno, esa fuerza impersonal ellos le llamaban el logos. Ellos también llamaban logos
a las palabras y a las expresiones que usaban sus deidades. Ya ven que todas esas mitologías griegas son bien intensas, ¿verdad? Todo lo que hacían los griegos, ¿verdad? Bueno, ellos llamaban a las palabras que esas deidades filosóficas usaban para referirse a los mortales, con palabras sencillas, para que los mortales entendieran las palabras de las deidades. A esas palabras ellos les llamaban logos también. Ahora, con respecto a las personas de origen judío, ellas creían que Dios y su palabra eran una sola unidad. Y esto teológicamente es correcto, ¿verdad? Ellos pensaban que Dios estaba donde estaba su palabra. Por eso cuando ellos escuchaban la voz de Dios, era Dios mismo que estaba ahí, ¿verdad? Y ellos, los judíos, a esa visión de Dios también le llamaban logos. Entonces, si nos damos cuenta, Juan, dirigido por el Espíritu Santo, ahora sí que como dice el dicho, mata a dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Se refiere a los filósofos griegos, pero también se refiere a los judíos. Y es como si les dijera a los griegos, en el caso de los griegos, parafraseando Juan 1:1, en la eternidad pasada, mis queridos amigos, antes de la creación, esa fuerza impersonal que ustedes llaman el logos, era una persona viviente. No era una fuerza impersonal, era una persona viviente. Esa persona estaba con Dios. Y esa persona que estaba con Dios era Dios mismo. Por otro lado, le dice a los judíos, en la eternidad pasada, la voz que oyeron los antiguos, o sea, porque ellos relacionaban, ¿verdad?, el logos con la voz que oyó Moisés, con la voz que oyó Jeremías, con la voz que oyó todos los antiguos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Juan le dice, esa palabra era Dios. Ahora, si nos vamos a Juan 1:14, versículo 14, Juan junta a los dos, tanto griegos como judíos, y les dice, esa fuerza impersonal, esa voz que escucharon los antiguos, tomó forma humana y habitó entre nosotros. ¿Se dan cuenta de la sabiduría de Dios? Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quiero decirles, señores, que el nombre de ese logos es Jesús. Él es el Dios viviente. En otras palabras, lo que Juan les está diciendo, el logos tomó forma humana, vino a la tierra y le puso un rostro a Dios. Jesús es el rostro de Dios. Dios hecho hombre. Ahora, cuando Juan escribe el Evangelio, Jesús tenía entre 60 y 70 años de haber sido crucificado y de haber sido resucitado. Entonces el Evangelio se había extendido, como habíamos dicho, por todo el imperio romano. Y Juan, después de escribir que ese hombre que había sido crucificado y que había resucitado, y él existía antes de toda la creación, porque él era el Dios que creó el universo y todas las cosas que existen. Entonces, en Juan 1:2 le dice, vamos al Evangelio de Juan 1:2, dice, era el logos, era en el principio con Dios, coexistía con Dios porque era Dios. Y el versículo 3 le dice, vamos a leer con mucha atención el versículo 3 y el versículo 4, dice,
todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, cuando habla de que todo fue hecho por Él, habla de una creación que sacó de la nada, ¿verdad? Porque Dios crea cosas de la nada. Y el versículo 4 dice algo poderoso, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, en estos dos versículos, mis amados, el versículo 3 y el versículo 4, nosotros podemos ver los dos temas principales y fundamentales del Evangelio de Juan, pero también principales y fundamentales de toda la Biblia. En primer lugar, es el tema de la vida. Y ahorita lo vamos a explicar. Y en segundo lugar, la edificación de Dios. Ok, ¿por qué digo que la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, la vida es Dios mismo. Si usted se fija, y volvamos al Evangelio a Primera de Juan, vamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 2, quiero que usted vea cómo describe a Jesús Juan. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. O sea, la vida tomó forma humana y la vimos. Entonces, la vida es una persona. Es el Dios de la vida. Jesús es el Dios de la vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él está la vida. Bueno, aquí dice, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sabes? Dijimos en clases anteriores, ¿verdad? Que nosotros tenemos un espíritu mezclado con Dios. El espíritu de nosotros, humano, el nuevo espíritu que recibimos, se mezcló con Dios. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad de crecer en llenarnos de la vida de Dios. ¿Cómo? Cuando lo buscamos en adoración, cuando lo buscamos en su palabra. Por eso insistimos tanto en que meditemos la palabra. Mire, ¿qué le digo? Anoche, en la noche, hoy en la madrugada, yo tuve un tiempo con Dios, así como lo tengo pues casi todos los días, ¿verdad? Bueno, todos los días más bien, o casi todos los días. Pero cuando yo y usted buscamos a Dios, adoramos a Dios, la vida de Dios empieza a llenar nuestro ser. Quiero explicárselo de la siguiente manera. Imagínense que ahorita que yo empecé a hablarles, yo me tomo una copa o un vaso con medio litro. ¿Será suficiente? A ver, eso que tienen experiencia de vino, con medio litro, ¿sí se atonta uno o no? O con un litro. Ok, imagínense que yo me lo aviento, ¿no? Del más cargadón, del más espeso, ¿verdad? Me lo tomo y empiezo a hablarles a ustedes. Ese vino originalmente estaba fuera de mí, ¿verdad? Estaba en la copa, pero cuando yo lo tomo, el vino comienza a tener un efecto en mí. Mis cachetitos se van a empezar a poner rojitos, ¿verdad? Mis ojitos así como que medios chistosones, ¿no? Así como los tiene un borrachón, ¿no? Y voy a empezar a hablar diferente, me voy a empezar a comportar chistoso, ¿verdad? A lo mejor termino dando maromas ahí, ¿verdad? Y haciendo un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el vino ya se volvió parte de mi ser. ¿Sí está captando lo que le quiero enseñar?
La vida de Dios es impartida en nosotros de la misma forma, en este burdo ejemplo del vino. Cuando usted busca a Dios, empieza a ser impregnado por esa vida de Dios. Usted empieza a ser saciado por esa vida de Dios. Ahora, dijimos también, ¿verdad?, que otro de los temas importantes, uno es la vida, es la edificación de Dios. ¿Qué es la edificación? Es el propósito eterno de Dios, es la obra que Dios hace a través de su gloria, de su presencia, de su sabiduría. Dios es un Dios constructor. Dios es un Dios constructor. Y Él lo vemos en la Biblia, todo el tiempo está construyendo. De hecho, Él ahorita ya tiene listo, ¿verdad? Así como los pintores echándole un último brochazo a la nueva Jerusalén, que va a ser la mega ciudad donde vamos a vivir nosotros por la eternidad con Dios. Pero Dios es un Dios sabio y constructor. Ok, la Biblia dice que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. ¿Cómo cree usted que Dios demuestra o evidencia su amor? Haciendo dos cosas. ¿Sabe cómo? Creando y dando vida. Creando y dando vida. En el caso del hombre, Dios le dio al hombre, lo creó, ¿verdad?, como la corona de la creación. Y lo creó para ser llenado de la vida de Dios. Por eso le puso el árbol de la vida enfrente de él. Le dijo, come de ese árbol para que seas saciado. Si el hombre no se llena con la vida de Dios, va a querer llenarse con otra cosa. Un borracho se atiborra de alcohol, ¿por qué? Porque está tratando de sustituir la vida de Dios. Una persona que se droga, ¿verdad?, que se inyecta o toma pastillas, está buscando desesperadamente la vida de Dios de la forma equivocada. Cada ser humano que busca fuera de Dios, lo único que va a encontrar es destrucción y muerte. Nosotros podemos ver a través de toda la creación de Dios la expresión de su amor hacia nosotros. Cuando vemos los cielos, lo veíamos la vez pasada, cuando vemos las flores, cuando vemos las montañas, cuando vemos la lluvia, cuando cargamos un bebé. Nosotros recién hace poquito cargamos un bebé y uno ve ese pedacito de carne, ¿verdad? Y uno glorifica a Dios, dice, Señor, esto es obra de tus manos, ¿verdad? Podemos ver la expresión de amor de Dios al crear todas las cosas que hizo. Hace un tiempo atrás, ¿verdad? Mi hermano, no sé si ya lo comenté, mi hermano me decía que había ido al mar, ¿verdad? Y una hora para dentro del mar y fueron a ver las ballenas y me dice, ¿sabes qué? Cuando salen las ballenas, los cuates esos ponen un micrófono, lo meten al agua y se oye algo sublime. Las ballenas empiezan a cantar. Las ballenas cantan. Dice que él cuando escuchó eso, se puso de pie, levantó las manos y empezó a llorar. Y empezó a darle gracias a Dios. Porque cuando vemos la obra de la mano de Dios, ¿verdad? Vemos manifestado su amor, como lo dice el Salmo 19:1. Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan la obra de Dios, la gloria de Dios.
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación nos habla del amor de Dios. Ahora en Juan capítulo 1, 4 y 5, Juan nos dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Es lo que le da luz a los hombres. La luz es el entendimiento de la vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el hombre recibe la vida de Dios, también recibe la luz de Dios. Y la luz de Dios le da entendimiento de todas las cosas. Juan 8:12, Jesús dijo, otra vez les volvió a hablar diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como decíamos hace rato, la luz hace dos cosas. Nos descubre el camino del error. Cuando nos cae el 20, ¿verdad? De lo que estamos haciendo mal, porque nos redarguye, nos reprende, nos exhorta y también nos conduce al camino de la verdad, que conduce a Dios. Y esta mañana, mis amados hermanos, estamos aquí reunidos, alabando y escuchando la palabra de Dios, porque Dios nos dio la vida cuando estábamos muertos. Y esto es una realidad que debemos estar recordando constantemente para tener gratitud en nuestro corazón. Fíjese, quiero ponerle un ejemplo que hace algunos días le compartí a unos hermanos. Imaginémonos 10 personas que voluntariamente van camino al infierno. Van camino al infierno. Bueno, Dios en su soberanía y en su gracia decide despertar a 5 de esos 10 para que se vuelvan a Él. Entre esos 5 estamos usted y yo. ¿Cuántos están dentro de los 5? ¿Ok? Alabamos a Dios y reconocemos, ¿verdad? Dios nos da la vida, nos da la luz de la vida y ahora tenemos entendimiento de lo que hicimos mal y nos dice cómo corregir lo que hicimos mal para que caminemos en la verdad. Ahora, nos regresamos los 5 que fuimos despertados por Dios y vamos con los otros 5 y nosotros les decimos a esos 5, ¿no les gustaría conocer a Dios? Dios es bueno. ¿Qué cree que nos van a contestar? ¿No? No nos interesa. Oye, pero van camino al infierno. No me importa. No me importa, yo voy camino al infierno. ¿Sabe? Teníamos unos vecinos y les estábamos compartiendo y eran gente más o menos con dinero, ¿verdad? Y recuerdo una noche estábamos cenando y yo empecé a compartirle al hombre, porque es el más duro, la señora como era simpatizante, y yo le decía para que conozcas a Dios y puedas ir, cuando te vayas de esta tierra, vayas a su presencia y no vayas al infierno. Y me voltea la cara así como endemoniado y me dice, yo me quiero ir al infierno, porque era extranjero. Yo me quiero ir al infierno. Yo pensé que estaba bromeando, ¿verdad? ¿Serio? Sí. Yo no quiero ir con Dios, pero el infierno es horrible, no me importa, ¿verdad? Ahora, los 5 que despertamos sentimos tristeza por esos 5 que faltan por despertar. Tal vez tú vivas con uno, ¿sí? O conozcas a alguno, bueno, no levante la mano, ¿verdad? O tal vez tú estás en esta mañana aquí y vas rumbo al infierno.
porque no has despertado. Por eso te traen arrastrando aquí, ¿verdad? Porque no has despertado, no tienes la vida de Dios, no tienes la luz de Dios. Y al ver la dureza del corazón de ellos, ¿qué podemos hacer, amados? Podemos caer de rodillas y clamar a Dios y decirle: despiértalos, dales de tu vida, Señor, para que te conozcan. Porque dice en la Biblia que creemos, Romanos 4:17, el Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Entonces nosotros oramos. Quiero que usted busque 2 de Timoteo 2, 25 al 26. Búsquelo, le conviene. Si usted no ha despertado, si usted está dormido o si usted ya despertó, vea lo que dice 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen al evangelio. ¿Por qué se oponen? Porque no han despertado. Por eso odian a Dios, por eso no quieren buscar a Dios. Dice, por si quizás, lea conmigo, por si quizás Dios, ¿qué? Les conceda dos cosas. Número uno, que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad. Y el segundo, ¿y qué dice luego? Y escapen del lazo del diablo. No crea que se sienten muy machos, ¿verdad? Dicen, no, es que yo a mí no me lo que nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que se me da la gana. Estás atado por el diablo. Pero Dios esta mañana te puede llenar con su vida si tú lo buscas. Y te puede librar del infierno. Y escapen del lazo del diablo. Dice, en que están cautivos a voluntad de él. Una persona me decía, yo dejo la bebida cuando quiera. No, eres esclavo del alcohol. Yo dejo esto cuando quiera. No, eres esclavo del diablo. Si el Hijo nos libertare, solamente el Hijo, seremos verdaderamente libres. Él es el único que nos puede librar de las tinieblas. ¿Cómo? Dándonos la vida de Dios, poniéndonos la vida de Dios en nosotros. Ahora, hay algo que no me deja más bien de impresionar de la belleza y el carácter de Dios. Es que Dios, así como le leímos ahorita en Juan, el que creó el universo es increíblemente gigantesco. El que hizo cada estrella, cada galaxia, cada planeta, en una forma tan extraordinaria, ¿verdad? El que hizo todas esas cosas y que también es el Salvador del mundo. También quiero decirte algo, mi amado y mi amada. Él es el Dios que se interesa por ti. Es el Dios personal y es tu Salvador personal. Aquel que no estimó el ser como Dios, el ser Dios, el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, dice la Biblia. Y se humilló tomando forma humana y venir a la tierra. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor a la humanidad, pero lo hizo por amor a ti. Él estaba pensando en ti. No estaba pensando en el montón de gente, no. Él estaba pensando en ti, jovencita, en
En ti, mamá, en ti, papá, en ti, hijo. Aquel que siendo rico se hizo pobre para venir a salvarnos. Una de las historias que me encanta de la Biblia es cuando Jesús, ahí en Juan 4:4, dice que le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había una persona brillante, inteligente, importante. Bueno, importante para Dios. No, había una mujer menospreciada y sumida en una gran frustración después de 6 fracasos relacionales. Jesús le dijo a la mujer: mujer, todo aquel que beba del agua del pozo que está ahí, el pozo que el mundo te ofrece, no tendrá sed jamás. Digo, volverá a tener sed, perdón. Este mundo nos ofrece muchas cosas. He visto que entre más vacíos estamos, más diversión necesitamos. Más canales de televisión, más programas de no sé qué cosa, porque necesitamos llenar ese vacío que hay ahí. Una persona puede durar 20 años preso en una cárcel chiquitita y todos los días tener saciedad de gozo y de paz cuando dependemos de la vida de Dios. Jesús le dijo a la mujer: mas que el que beba del agua que yo le voy a dar, ya no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le voy a dar será en él o en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mañana, mi amado, mi amada, antes de terminar, quiero preguntarte: ¿cómo vienes esta mañana? ¿Cómo viene tu corazón delante de Dios? ¿Te sientes cansado, ansioso, abrumado? Necesitas ser llenado por la vida de Dios. La vida de Dios nos trae paz y nos trae gozo. El Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10: el ladrón no viene sino a robar, matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sabes, cuando recibimos la vida de Dios, recibimos la luz de Dios que nos da entendimiento de los tiempos, y podemos darnos cuenta que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo tremendo. El tiempo que estamos viviendo actualmente son de los tiempos finales. Y quiero terminar leyendo lo que dice Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren, mis amados, pues con diligencia cómo andan, cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, como el ejemplo que puso el pastor, no le hagan caso. Embriáguense con el Espíritu Santo, en el cual no hay disolución, y sean llenos de la vida de Dios a través del Espíritu Santo. Porque ahí donde estás, sea cual sea tu condición, no te pones de pie
y en forma personal le pides a Dios que te llene con su vida. Padre, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, sedientos y hambrientos, necesitados de tu vida, Señor. Hemos tratado de llenar esos vacíos de nuestro corazón con las cosas equivocadas. El día de hoy yo reconozco que lo único que puede llenar mi corazón eres tú mismo. Es tu presencia en mi ser, Señor. Esta hora, Señor, te pedimos por aquellos que están dormidos para que los despiertes. Aquellos que van rumbo al infierno, porque así lo dice la palabra. Despiértalos. Despiértalos de los muertos, Señor, en el nombre de Jesús, a una nueva vida, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, recibe el soplo de la vida de Dios en tu corazón. En el nombre de Jesús, recibe ahora el soplo de la vida de Dios. Yo estuve orando para que Dios hiciera eso ahora, para que tú puedas recibir ese soplo de vida y te vuelvas a Dios con todo tu corazón. Recibe la vida de Dios en el nombre de Jesús. Recibe la luz de Dios para que te señale el camino y corrijas lo que estás haciendo mal. Y sobre todas las cosas, para que busques a Dios con todo tu corazón. Padre, y oramos por tu iglesia. Sácianos de vida, Señor. Y en el nombre de Jesús pedimos para que esa vida Zoe, esa vida divina, nos llene, limpie y sane toda enfermedad física en esta hora. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de enfermedad, reprendemos todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de depresión, todo espíritu de temor, lo echamos fuera y en el nombre de Jesús sea saciado con la vida, la paz y el gozo de Dios. Que tu iglesia sea saciada, Señor, de la fuente de vida que eres tú, Jesús. Llénanos, llénanos, sácianos. Queremos llenarnos de tu presencia. Y gracias, Señor, por lo que tú ya hiciste en tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y que el Señor cumpla su promesa en usted. Amén.